Tengan ustedes todos muy buenos días. Los veo a todos contentos y alegres. Con mi hermano Ernesto hemos estado de temprano. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero lo pudimos resolver. Y gracias al Señor estamos en condiciones de poder entregar la palabra del Señor. Amén. Amén. Miren, los quiero invitar a San Lucas 17:11. Es un pasaje conocido que muchos sabemos de qué se trata. Y es un pasaje que la verdad que me gusta bastante a mí. ¿Lo tienen? Amén. En San Lucas 17:11. Le damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se prepararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Maravilloso. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Hizo una pregunta al Señor. 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Qué pasaje más maravilloso. Bien, mis hermanos, este es un pasaje en donde describe que hay 10 leprosos, ¿cierto? Es donde se encuentran con una enfermedad que en ese tiempo era bastante grave. Todos sabemos que hoy puede tener cura, pero antiguamente no había cura para esto. Y había todo un ritual en esa época en donde se hacía para ver cómo podían hacerlo con estas personas que eran leprosas. Entonces, dentro del libro de Moisés, ¿cierto? Había todo, como les dije, un ritual para poder revisar, porque sí había cura para esto. ¿Se entiende? Entonces, Jesús a través, ¿cierto? Perdón, había, ¿cierto? Todo un tema donde tenían que ir los sacerdotes, en este caso, y tenían que ir revisando periódicamente cómo iba el avance, porque recordemos que al momento que las personas le daba esta lepra, eran aislados, tenían que salir de su hogar, de su familia, y tenían que ir a un lugar donde les tenían especialmente, donde ellos estaban, ¿cierto? Y yo me puedo imaginar el sufrimiento, tanto la carne como en la parte espiritual de lo que ellos vivían, ¿cierto? Porque no tiene que haber sido fácil el estar solo, estar acostumbrado a estar en tu hogar, en la parte donde estás calientito, estás cómodo, estás tranquilo, y llegar a un lugar donde no conoces a nadie. Recordemos que acá el pasaje dice que había un samaritano. Y recordemos que los judíos consideraban a los samaritanos como extranjeros. Era un pueblo que se había combinado con otras tribus. Entonces, esta enfermedad logra, entre comillas, ¿cierto?, unir a estos dos pueblos, y a través del sufrimiento que ellos vivían, ¿cierto?, se podían consolar quizás entre ellos, y bueno, y vivir este tema que es bastante difícil. No creo que no sé si se pueden imaginar lo que es vivir de esa manera. Hoy en día nos encontramos en una pandemia que es algo similar,
en donde existen cuarentenas, ¿cierto? En donde hay muchas personas que han sufrido, en donde hay situaciones en que han estado personas solas, ¿cierto? En donde yo creo que han vivido lo mismo que han vivido estas personas que eran leprosas, ¿cierto? En donde se alejaron de su familia y de su hogar. Es un tema bastante fuerte. Entonces dice acá el pasaje que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Bendito sea el Señor. A veces a nuestra vida llegan momentos difíciles donde vivimos, ¿cierto? Y quizá es el momento en donde Dios, ¿cierto?, obra en nuestra vida y nos hace despertar, porque estamos normalmente durmiendo a veces y no estamos concentrados en las cosas que realmente debemos estar concentrados. Y Dios de alguna manera busca en que uno pueda concentrarse y guiarse por lo que es realmente lo verdadero. Entonces, a estos leprosos les llegó esta enfermedad, ¿cierto? Y pidieron misericordia. Fue el momento en que ellos pidieron misericordia, quizás ellos estando sanos, ni siquiera hubieran llegado en el momento de acercarse o ir a escuchar palabras del Señor. Sin embargo, esta enfermedad los llevó a pedir misericordia y el Maestro, ¿cierto?, que es bueno, nuestro Señor es bueno. Él siempre está pendiente de nosotros, Él siempre nos está cuidando. Dice que cuando Él los vio, dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué habrá sido esto? Bueno, como vimos en un principio, los sacerdotes eran los encargados, ¿cierto?, de revisar a las personas que tenían esta enfermedad y iban viendo el avance, si tenían que pasar a otra etapa o sencillamente si ellos eran sanados, ¿cierto? Había todo un ritual en donde se tenían que ellos bañar. Lo vamos a leer, mira, dice en Levítico, los invito a que veamos Levítico 13, y ahí no lo vamos a leer todo porque eso lo voy a dejar a ustedes, tarea para la casa, porque es bien largo, ¿eh? Pero vamos a leer lo principal, donde dice leyes acerca de la lepra. Levítico 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o manchas blancas y hubiera en él la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y apareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Fuerte esa palabra, porque yo creo que cualquier persona que sufre una enfermedad, lo que quiere o espera, ¿cierto?, es compasión de las personas que le comprendan en qué etapa está viviendo él. Esto me trae el pasaje de Job cuando él estaba enfermo y sus amigos, en vez de alentarle, lo llevaban a desalentarlo en el fondo, ¿no? Y uno cuando está pasando por ese momento difícil, lo que quiere es alguien que le ayude, alguien que le comprenda. Sin embargo, esta lepra eran declarados ellos inmundos. En el pasaje, te invito a ver el pasaje, en el pasaje 14 de Levítico, ahí mismo, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para los leprosos cuando se limpiaren. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Esto es cuando ellos veían que estaban como sanando.
y se acercaban, y había todo un ritual para que ellos no entraran, no se podía llegar y entrar al pueblo, sino que tenían que estar seguros de que él no tenía esta enfermedad. Entonces, los sacerdotes tenían que salir fuera del campamento y revisarlo, ¿cierto? Y posterior a eso, más adelante, como les dije, para que ustedes lo lean bien, había todo un ritual donde ellos tenían que limpiarse a través de bañarse, ¿cierto? Cambiarse su ropa, hacer un tipo de ofrenda. Y era más o menos, esta es la forma en que ellos eran incorporados de nuevo a la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Entonces ellos al sufrir esta enfermedad grave, ¿cierto? Y sufriendo, alzaron la voz, dice, y diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, mostraos a los sacerdotes, era el motivo porque él les dijo esto, porque sabemos que Dios es un Dios de respeto, él ama a todo el mundo, y nos enseña a través de este pasaje que nosotros también tenemos que estar sujetos a las leyes de este mundo. Sabemos que Dios tiene el control de todo, amén. Él es el que decide lo que en tu vida pueda suceder. Confiamos porque nosotros somos hijos de Él. Él nos escogió, Él nos sanó, Él nos curó, Él nos perdonó. Para mí, personalmente, Dios es todo para mí. Y sé que todo lo que sucede en mi vida es porque así le ha placido a Él. Es más, en las mañanas tengo la costumbre de orar y siempre pedirle al Señor que se haga su voluntad en mi vida. Porque esto no limita a que quizás pueda pasar algo, algún accidente que puedas tener, pero tienes que tener claro que todo lo que suceda en tu vida, porque eres un hijo de Dios, es porque está bajo su voluntad. Entonces, todo tiene un buen objetivo, todo tiene un buen fin. Dios nunca va a querer algo malo para tu vida. Todo está tan bien hecho que cuando vienen los problemas a tu vida, te ciega, ¿cierto? Y no te hace ver lo real y lo verdadero. Y no alcanzas a ver lo que Dios tiene para tu vida. Porque si estás herido, como estas personas que eran leprosas, ¿cierto? ¿Dónde cabe la parte lógica? Y aquí uno puede decir, pero ¿cómo? Si estás enfermo o te pasó esto, estás sufriendo esto. Pero que lo que la gente no entiende es que Dios es el que está contigo. Dios es el que permite, ¿cierto?, que todas las cosas sucedan. Pero para eso hay que solicitarlo, hay que pedirlo. Hay que decirles, Dios mío, que tu voluntad, y así lo hizo Jesús en una oración maravillosa, en donde él estaba sufriendo, ¿cierto? Y le pidió que esta copa, ¿cierto?, si fuera necesario, no pasara, y finalmente él pide lo más sabio, lo más inteligente, ¿cierto?, que la voluntad del Padre sea hecha sobre la vida de él. Y esa misma convicción y esa misma creencia es la que nosotros tenemos que vivir día a día, ¿sí? Entonces, Jesús, al enviar a estas personas a donde los sacerdotes, era para cumplir eso, era para que la gente viera, porque él hacía todo con ejemplo. Él hablaba, pero también a través de las obras y las situaciones que él hacía, ¿cierto? Enseñaba cómo hacer las cosas y no se saltaba, en este caso, la ley, que en este caso perfectamente él podría haber sanado a estas personas y haber terminado todo. Sin embargo, él hace la acción de decirles a ellos, ¿cierto?, que fueran donde los sacerdotes, y aquí viene algo maravilloso, que ellos, mientras dice el pasaje que cuando él los vio, ¿cierto?, les dijo, id, mostrado a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Maravilloso. Cuando iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Yo me puedo imaginar la escena en donde las personas iban en camino, ¿cierto? Y se iban mirando sus manos y iban sanando. ¿No es grande el Señor? ¿No es maravilloso el Señor con cada uno de nosotros? ¿Cuántos milagros Dios nos ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros el Señor nos ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha librado? ¿De cuántas cosas no nos ha librado, ¿cierto? De los peligros. Hoy en día la misma pandemia, que ya llevamos 2 años, mis hermanos, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Sin embargo, yo veo a mi hermano Ernesto tomando tecito,
el Señor es maravilloso. Veo a mis hermanos que están bien, a mi hermano David con su gorrito, su barca, ¿cierto?, en su hogar. Y Dios ha sido bueno. Dios ha estado con nosotros. Dios siempre ha estado pendiente de nosotros. Ese es un milagro maravilloso. ¿O a alguno de nosotros nos ha faltado algo? Yo puedo decir que con certeza de que yo no he sufrido el hambre o esas cosas. Porque el Señor siempre ha estado con nosotros y en este hogar. Bendito sea el Señor. Grande es el Señor. Y es por eso que ellos cuando se vieron y vieron este milagro maravilloso, se fueron donde Jesús les había dicho. Pero hay algo maravilloso donde dice que hay uno de ellos, de los 10 que habían ahí, que volvió y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No solamente volvió, sino que entró glorificando al Señor, alabando al Señor. Una gratitud inmensa había en él. Y se postró. Mira qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos postrado delante del Señor cuando nos ha hecho algún favor o cuando nos ha ayudado? Se postró, rostro en tierra. Qué maravilloso. O sea, que yo recuerdo un pasaje maravilloso. No es un pasaje, sino que una vivencia que tuve una vez en donde vivía antes. Y qué maravilloso era que quizás no vendía mucho donde estaba, pero entraba mucha gente y tenía un cosito de pan de vida donde la gente sacaba un pancito, y yo, si no me lo permitían, se lo exhortaba o le explicaba si no nos entendían, y vivía unas situaciones maravillosas donde terminaba predicándole a algunas personas, pero no vendía mucho, pero había lo más importante, quizás. Entonces, dentro de estas situaciones, justo mis hermanas me fueron a visitar a la casa. Y dentro de esto estábamos conversando esta misma situación de que, oye, qué maravilloso lo que ha pasado, ha entrado gente, hemos estado en conexión, hemos estado ayudando a algunas personas, y entra una persona con su rostro desfigurado. Y, y entra, yo me alejo de mis hermanas y lo voy a atender y lo miro con su rostro desfigurado. Y él me mira el pancito de vida y me dice, ¿usted es cristiano? Me dice él. Yo creo en Dios, le dije. Yo creo que Él es maravilloso y puede hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Y él se pone a llorar. Y, y yo le digo, si quieres, oro por ti. Y él me dijo, sí, lo necesito, me dijo él. Y dije, mira, y tengo un ejército, le dije yo afuera, porque estaban mis hermanas. Tengo un ejército que nos va a ayudar a orar. Y voy e invito a mis hermanas que estaban afuera y les explico que hay alguien que quiere o que oremos por él. Y ellas se ofrecieron de inmediato y entramos, ¿cierto?, a un lugar donde la gente no entrara y molestara, a un cuartito que había ahí en la casa, y empezamos a orar por aquel varón. Y cerré mis ojos y empezamos a orar, pero ¿sabes qué? ¿Por qué me trae este pasaje el Señor? Es porque yo abro un poquito los ojos porque como que escuché que alguien estaba entrando al local y no lo veo que él está. Se me había perdido de vista. ¿Y sabes dónde él estaba? Estaba postrado, estaba tirado en el suelo. Eso me impactó, hermano. ¿Por qué me impactó? Porque él en su gran dolor, ¿cierto?, se postró delante del Señor. Pero tal como dice acá el pasaje, donde dice, cuando él los vio mostrándose, perdón, entonces uno de ellos, viendo que se había sido sanado, volvió glorificando al Señor. Estoy seguro que ese varón se sanó ese día. Y se postró, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Rostro en tierra. Ese momento a mí me marcó, en donde me lleva a pensar, ¿realmente tenemos gratitud de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Realmente soy agradecido de lo que Dios me ha dado? ¿Me doy cuenta de lo que Dios me ha dado?
porque estoy seguro de que a muchos de nosotros Dios nos ha dado mucho. Y quizás los problemas o las mismas enfermedades que andan o las mismas noticias que hay hoy en día, todas estas preocupaciones de las elecciones que vienen hoy en día, estamos más preocupados de eso que de las cosas que realmente valen la pena, que es quizá orar, leer la Biblia. ¿Saben ustedes que para poder lograr que esto funcione, tiene que haber fe en tu vida? Es la forma en que agradamos a Dios, porque todos sabemos que la fe hace vencer el temor. Porque todos vivimos quizás con un temor de qué va a suceder, si viene, quién va a quedar en la presidencia, no es nuestro problema ese, en realidad. No, da lo mismo quién esté en la presidencia, esto no es política, da lo mismo quién gobierne este país, Dios siempre va a estar con nosotros, esté quien esté. Entonces, ¿qué debiéramos nosotros, cómo debiéramos vivir confiados? Ni siquiera pensando en qué vendrá. Y es más, es orando por aquel que va a gobernar. Y no decir, este no me gustó porque esto, otro. Sino que pedirle al Señor que le dé sabiduría para que pueda dirigir este pueblo. Pero eso se consigue, ¿cierto? Con todo lo que Dios nos enseña, que hay que tener amor por el prójimo también. Amén. La fe nos hace vencer el temor. Bendito sea el Señor. Por la fe, ¿cierto? Todas las cosas son hechas. Escuché un pasaje maravilloso, más que bien que un pasaje, escuché una palabra de un varón donde dijo que la fe era como dar un paso al vacío. Nunca lo había visto de esa forma. Porque ¿quién da un paso al vacío, mis hermanos? ¿Quién, quién hace eso? Si lo primero que hacemos es mirar y ver los problemas, lo primero que hacemos es ver, no, me voy a caer y me voy a dañar. Pero sin embargo, no confiamos en Dios entonces. Dios es el que está con nosotros. Él nos cuida. Nosotros tenemos que tener fe, mis hermanos, para poder creer en Dios. Dios nos enseña a través de su palabra, porque dice que la fe viene por el oír. Amén. Y viene por el oír, ¿qué? Su palabra. Entonces, cuando nosotros logramos escuchar la palabra de Dios, logramos arrepentirnos de nuestros pecados, confiamos en que Jesús es el Hijo de Dios, creemos en todas estas cosas, ¿cierto? La palabra de Dios nos va, ¿cierto?, enseñando el camino correcto que debemos llevar para poder alcanzar su gloria. Pero tiene que haber fe para que haya gratitud. Normalmente nosotros, ¿cuándo agradecemos algo? Cuando alguien nos hace algún favor. ¿Se han fijado? Alguien nos abre la puerta, muchas gracias. Mi hermano Ernesto lo escuché en un principio, ¿cierto? Orando, y creo que la palabra gracias la dijo como 10 veces. No sé si habrá sido, pero muchas veces. Porque realmente tenemos mucho que agradecerle al Señor. Cada uno de nosotros tenemos, algunos los que tienen padres vivos, es maravilloso eso, hermano. Tenemos que dar gracias que hay padres vivos, hay hijos, hay esposo, hay esposa, hay hogar, hay alimento. Yo que podríamos estar todo el día nombrando muchas cosas por las cuales podemos ser agradecidos. Y es por eso que el Señor nos quiere enseñar que no tenemos que desviar nuestro camino, que no tenemos que preocuparnos por las cosas que puedan pasar en este mundo, porque Él está con nosotros. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Más adelante dice, y se postró el rostro en tierra a sus pies dándole gracia, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Dios permita, Dios nos ayude a que no seamos parte de esos 9, sino que seamos parte de ese uno. Personas agradecidas por lo que Dios nos ha dado. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe, y aquí viene la fe, mis hermanos, te ha salvado. La fe, esa acción de fe que hizo aquel varón que volvió, gatilló
o más bien dicho, consiguió algo maravilloso que fue la salvación. Él fue salvo en ese momento. Consiguió algo, un premio que Dios realmente le dio en esa oportunidad. Entonces podríamos decir que nosotros a través de la fe y la gratitud que podamos tener con el Señor, se consiguen cosas maravillosas. Pero tenemos que recordar que Dios está con nosotros. Tenemos que día a día orar al Señor para que nos dé la fortaleza y nos dé la fuerza. Bendito sea el Señor. Porque si bien sabemos que no, nadie es justo, ¿cierto? Así como a Dios un día le dijeron a Jesús, si Padre bueno, no, perdón, le dijeron eh, Maestro bueno. Y Él les dijo que solamente hay uno bueno que está en el cielo. Lo invito a que revisemos Romanos 3, Romanos 3, 9, Romanos 3, 9, en donde tiene por título No hay justo, dice. Le damos lectura en el nombre de Jesús. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bendito sea el Señor. Aquí no, Dios nos recuerda, ¿cierto?, de que no hay realmente gratitud en nuestro corazón. Nos olvidamos pronto, mis hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el momento en que Dios está haciendo el milagro en nuestra vida, en ese momento estamos todos, ¿cierto?, contentos, gozosos, le contamos a nuestra familia, pero basta con que pase algunos meses, vamos a poner meses para no decir días, para no ser tan exagerados, ¿cierto? Sino que basta que pasen algunos meses y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y empezamos a preocuparnos de otras cosas. Más gracias al Señor que somos justificados, donde ahí mismo está en Romanos 3, 21, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, bendito el Señor, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Hay un requisito fundamental, hay que creer. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí algo maravilloso, siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Somos justificados a través de la redención de nuestro amado Jesús, de aquella persona que hizo ese milagro maravilloso a estos 10 leprosos. Pero nos damos cuenta de que Él se maravilla también de situaciones que nosotros podamos tener, porque si bien nosotros podemos recordar algunos pasajes, Jesús hizo durante todo su ministerio, podríamos decirlo de esa manera, muchos milagros, sanó a muchas personas, pero Él siempre destacaba algo especial que era la fe de las personas, por la fe. Y Él se los daba a conocer a todos los que estaban con Él. Y ahí podremos recordar, ¿cierto?, algunos pasajes de aquel romano que pidió que sanara a su siervo, o aquella mujer que tan solo, decía ella, qué fe había en esa persona, tan solo si tocara el borde del manto del maestro sería sana. Entonces, esas cosas mueven al Señor, ¿cierto?, y lo alegran a que destaque, digamos, la fe que tiene que haber en nosotros, la creencia que tenemos que tener cada uno de nosotros. Amén. Bendito es el Señor.
Bendito sea el Señor. A través de su palabra el Señor nos enseña, ¿cierto? Que tenemos que tener gratitud en el corazón. Y estaba viendo acá un pasaje donde está en Primera de Tesanolicenses, ¿cierto? 5:16. Se los voy a leer, donde dice, estad siempre gozosos. Aquí el Señor nos enseña que en nuestra vida siempre tiene que haber gozo, a pesar de todo lo que pueda suceder o esté sucediendo en nuestra vida, o lo que estemos viendo que esté pasando. Nos enseña a través de este pasaje que tenemos que estar siempre gozosos, siempre alegres. Orad sin cesar, continúa el pasaje. Orad sin cesar. Qué importante es la oración en la vida del cristiano, mis hermanos. Dad gracias, y aquí es donde nos enseña a tener gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Él nos enseña a ser personas con gratitud. A Él le agrada que seamos personas con agradecimiento de todo lo que Él nos dio. Ese hermoso sacrificio. Porque recordemos que hay un texto maravilloso que siempre me gustaba y cada vez que en esos me tocaba cuando era niño, ¿cierto? Ir a los puntos de predicación, no sé si alguien se acuerda de eso, a los puntos de predicación, y me aprendí un texto y siempre esperaba que me escogieran para decir el texto. Y normalmente uno tenía que casi levantar la mano a que lo sacaran, porque había muchos hermanos que querían, ¿cierto? Bueno, eso, bendito es el Señor, me trae de que había muchos hermanos que tenían gratitud y quizás querían demostrarle al mundo, ¿cierto? A través de su testimonio, que Dios había hecho algo maravilloso. Y este texto, ¿cierto? Me encantaba, donde decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y aquí hay algo maravilloso, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Maravilloso regalo, ¿no? Bendito sea el Señor. Me gustaba ese texto porque entendía realmente de que la gratitud que tenemos que tener para el Señor es grande, mis hermanos. Él dio todo por nosotros. Él en su gran amor, ¿cierto? Hizo un plan tan perfecto en donde sabía que estábamos todos perdidos. En los tiempos de Noé, ¿cierto? Sencillamente era destruido el pueblo. Mas hoy somos justificados a través de Jesús. Él es nuestro abogado que nos, que, que nos ayuda, ¿cierto? Y nos acercó, mejor dicho, a Dios, porque estábamos alejados. Nuestro pecado, ¿cierto? Nos había alejado de Dios. Sin embargo, Él hizo un plan perfecto a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? A través de su sacrificio, ¿cierto? Alcanzamos lo que acabamos de escuchar a través de ese texto, la vida eterna. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. A mí me gusta cuando se me pierden los textos, ¿ah? Porque en el fondo es lo que uno tiene que decir, es lo que tiene que decir, ¿no? Aquí no hay, yo si ustedes vieran, yo tengo como 3 páginas ahí, ¿ah? Y la verdad que no puedo decir ninguna. Yo la hago y bendigo al Señor, porque las cosas tienen que ser como son, como Él las tiene planificadas, pero nosotros tenemos que ser personas que convencidas de esto, tenemos que creer en Él, porque Él hace todo. Él cambia nuestra vida. Si estás triste en este momento, hay algo maravilloso que dice, los que estén alegres, canten alabanza, ¿o no? Y los que estén tristes, hagan oración. Y los que estén enfermos, llamen a los ancianos para que sean sanados. Él a través de su escritura nos enseña cómo comportarnos, qué hacer. No estás perdido, hermano, no estás que puedes decir, no, me encuentro solo o este problema me tiene superado. No, no es así. Dios está contigo, Él está esperando, Él te está esperando. Que le confieses que Él es tu Salvador, que Él es el Salvador de tu vida, que Él
tiene el dominio y el poder de todo, ¿o no? Entonces, maravilloso es el Señor. Es por eso que yo les digo que tenemos que estar sujetos a todo lo que Él nos enseñe, para que podamos ser triunfadores en esta vida. ¿Cuántos de nosotros queremos ser prósperos? Pero tenemos que primero buscar el reino del Señor, el reino de los cielos. Ese es el mayor tesoro que debemos buscar. Bendito sea el Señor. Sé que cada uno de nosotros tiene problemas. Sé que cada uno, ¿cierto? Quizás pasa por un momento difícil, pero no hay que desesperar, hay que tener paciencia. Hay que creer que Dios tiene el control de todo. Bendito sea el Señor. Gracias le damos al Señor, porque la verdad que ya no puedo seguir leyendo lo que estoy viendo al lado, porque la verdad es que solamente tiene que haber gratitud en nuestro corazón y todo lo demás se desarrolla solo. Buscad el reino, dice, buscad el reino primeramente de Dios y todo lo demás será añadido. Maravilloso es ese pasaje. Yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo quiero ser uno de ellos, del primero que volvió y tuvo gratitud en su corazón. Quiero ser parte de eso, quiero ser eh, agradecido toda la vida de lo que Dios me ha dado. Tengo, no sé si decir, pero hay algo que estoy tratando de hacer en mi hogar. No sé si será bueno, Señor, que lo digamos. Y es que es enseñarle a mis hijos quién es Dios. Porque a veces ellos hoy en día están tan concentrados en lo que es la computación, en lo que es todo lo que es el juego en línea. Yo no domino mucho esas cosas. Quizás mi hermano Ernesto podría ayudarnos un poco en eso, pero los niños y los jóvenes están tan concentrados ahora en eso, que es la manera quizás que tiene el enemigo de desviarlos y no conocer la verdad, porque Dios es la verdad. Dice que Jesús es el camino y la verdad a la vida. Y es por eso que quizá he retomado un poquito eso de poder leer un pasaje con mi esposa y mis hijos y compartir todos los días un pasaje de la Biblia para que ellos no se olviden, porque esto es fácil. Y eso es lo que quizás sucede cuando el milagro llega a tu vida y Dios hace el milagro en tu vida, tú después te olvidas de lo que Dios hizo en ti y te empiezas a enfriar. Y ahí está el problema. Y es por eso que tenemos que estar en constante oración, en constante comunión. Esto es maravilloso de lo que estamos haciendo aquí. Estamos reunidos, todos interesados para lo que el Señor nos quiera decir. Y en eso es lo que tenemos que estar enfocados. Lo demás todo viene, mis hermanos, por añadidura. El Señor está a cargo de tus bienes y tus cosas. No te preocupes de eso. Confía en Dios. Maravilloso es el Señor. Yo doy la honra y la gloria a Él, porque Él es todo para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Gracias le doy a la oportunidad que Dios me dio para compartir este pasaje.